Como ustedes ven, estamos en Toledo, una ciudad de ancha historia y de sugerencias infinitas, porque Toledo es la ciudad del Greco, la del Imperio Español, es la ciudad de los comuneros, la de las tres religiones, la de las tres culturas. Aquí en la Edad Media convivieron pacíficamente judíos, moros y cristianos. Los judíos fueron expulsados de España a finales del siglo XV, pero España pervivió en sus corazones y pervive hoy en el corazón de sus descendientes. De hecho, Toledano es un apellido que llevan muchas familias judías en Israel y también en la diáspora. Y esta ciudad de Toledo está hermanada con otra ciudad israelí, Safed. Nosotros estamos hoy aquí porque queremos saber y que ustedes sepan también cuáles son los lazos que, al margen de la política, desde luego, unen hoy a los judíos con España. En torno a Toledo gira una gran parte de la historia de los judíos españoles. Sefarad es el nombre con que los judíos han llamado desde tiempos remotos a España. Con la expulsión en 1492, la forma de ser de los judíos de España pasó a otros países donde la cultura sefardí ha pervivido, manteniendo a través de los siglos la nostalgia de la tierra en que vivieron y evocando, en lengua ladina, un pasado esplendoroso. El poeta Abravanel escribió en el exilio: con tantos males y penas de la patria desterrados, ¿cómo los cantos sagrados cantarán en las ajenas? Hoy, con los judíos sefardíes repartidos por todo el mundo, Toledo sigue siendo un nombre capital para los judíos de la diáspora y del renacido Estado de Israel. Aunque, como escribió Agustín de Foxá, en el corazón de los sefarditas no tuvo mucho eco el grito sionista de Teodoro Gell, porque ellos miran todavía a Toledo. Durante la Edad Media, Toledo fue la Jerusalén de los hebreos españoles, y en esta ciudad castellana, edificada sobre una roca áspera que rodea el Tajo, se ha conservado el aire misterioso que tenía cuando los nombres de los judíos españoles construyeron, junto a los cristianos y junto a los árabes, una cultura múltiple y de influencias recíprocas. Hoy, esa presencia mágica sigue impregnando las calles de la antigua judería toledana. Y se ha trasladado a las calles de Safed, la ciudad santa de Palestina, en la que se refugiaron los talmudistas españoles y donde surgió la Cábala, y a las calles de Jerusalén, en cuya parte vieja, tras la reunificación de la capital en 1967, se ha reedificado el antiguo barrio judío y las viejas sinagogas sefarditas. Mi nombre es Shalom Rosenberg y en determinada forma esta es mi segunda casa. En el trasfondo podemos ver a Jerusalén, la nueva y la antigua, y estamos en este momento
en la terraza del Departamento de Educación, al lado de mi oficina en el Departamento de Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Para aquellos de mis oyentes, para mis oyentes españoles, es indudable que hay aquí algo, lazos que en determinada forma nos unen. Hay aquí mucho que fue construido por aquellos judíos que en el 1492 y todavía antes volvieron a Israel y que construyeron acá y siguieron construyendo las tradiciones espirituales que comenzaron en Castilla y en Andalucía. Cuando por primera vez visité Castilla la Vieja, y no sé si es geográficamente cierto o no cierto, pero encontré inmenso parecido a aquellos paisajes que había conocido en Tzfat. Es como si hubiese una especie de trasplanto geográfico y una continuidad espiritual. Y allí es donde construyeron Kabbalah, la mística. Y quizás es necesario explicar un poco qué significa esa palabra Kabbalah. Kabbalah es la mística judía, significa en esencia recepción y tradición, es una tradición esotérica, es una especie de búsqueda de lo espiritual dentro de la religión, dentro de lo formal y de lo ritual que pueda haber en la religión. Los cabalistas buscaron la vivencia religiosa, la vivencia mística, pero los cabalistas fueron místicos diferentes. No fueron místicos al estilo como los conocemos, por ejemplo, en el lejano oriente, personas que dejan la vida normal, que se encierran en lugares o que buscan cavernas para estar lejos de la civilización y encontrarse con Dios. La Kabbalah fue una mística que significó algo distinto. Fue algo, el de tratar de buscar, aún dentro de la vida diaria, aún dentro del quehacer diario, aún dentro de la acción social y aún dentro de la acción política, de buscar un significado religioso y de buscar también la vivencia religiosa. La Kabbalah de Tzfat dio lugar también a un resurgimiento de las ideas mesiánicas y en determinada forma parte de este nuevo mundo que estamos acá viendo en este momento reconstruir. Y si de un lado ven ustedes a la Jerusalén antigua, del lado de enfrente nuestro se ven ya los nuevos y modernos edificios de la Universidad Hebrea en construcción, en reconstrucción. Este fue el campo de la universidad antes todavía de la Guerra de la Independencia, pero aquella reconstrucción judía es también en parte el fruto de lo que fue creado en Safed, en Tzfat, porque en Safed la venida de los judíos sefaraditas a Safed dio lugar a un resurgimiento y a la nueva esperanza. La expulsión de España no fue para ellos un punto final, fue simplemente una especie de recuerdo de la historia de que estamos acá frente a un nuevo periodo y a la necesidad de una nueva reconstrucción. Y volvieron y reconstruyeron Safed y comenzaron entonces quizás con los primeros albores de lo que luego se llamaría el sionismo e Israel. Soy alcalde de Safed desde hace aproximadamente 10 años y miembro de la Knesset, el Parlamento israelí, desde hace 1. Safed es una antigua ciudad de memoria santa como Jerusalén, Hebrón y Tiberíades. En Safed residen actualmente 17.000 personas, pero Safed se destaca principalmente por aquellos valores humanos universales que legó no solamente al pueblo judío, sino al mundo todo. El lazo entre Safed y Sefarad es el eslabón que une a Toledo y Safed. El rabino Joseph Caro, que a los 7 años de edad abandonó España con sus padres y arribó a Safed en 1497, escribió en esta ciudad la Mesa Preparada, código de las leyes del pueblo judío. Y hubo otros ilustres rabinos que nacieron en Safed
y vivieron en España, o que nacieron en Toledo y vivieron en Safed. Ello quiere decir que hubo un constante movimiento entre España, Toledo y Córdoba, y Safed. Cuando firmamos el convenio de hermandad entre Toledo y Safed, cerramos una larga cadena de generaciones, cadena de enseñanza, erudición y pensamiento. El convenio entre Toledo y Safed supone la reconstrucción de un puente amplio y fuerte que abre la perspectiva del entendimiento y de la amistad, no solamente entre los pobladores de Toledo y Safed, sino también entre los españoles y los israelíes. Toledo es una ciudad que tiene su origen en una serie de culturas encontradas que sirvieron, aglutinándose entre todas, para crear la gran explosión cultural que significó en la época del Imperio. Toledo también fue la Jerusalén de Occidente para los judíos. Eso hace que tengamos una enorme vinculación con esta cultura. Los judíos sefarditas distribuidos por todo el mundo tienen su Jerusalén muchas veces en Toledo. Por ello fue por lo que en contacto con las comunidades sefarditas, Toledo se hermanó con la ciudad de Safed, una ciudad en la cual nos encontramos con una gran preponderancia de la cábala en su constitución, cábala que tuvo su nacimiento y origen también en nuestra península y que a través de Toledo dio lugar a movimientos místicos en muchas religiones monoteístas del Mediterráneo. Por eso es nuestro hermanamiento con Safed, por eso es nuestro hermanamiento con los sefarditas, porque entendemos que Toledo tiene que ser coherente con el respeto a las tradiciones de las muchas culturas que pasaron por nuestra ciudad. Don José Luis Lacabe, director del Instituto Arias Montano de Estudios Hebraicos, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señor Lacabe, ¿qué es exactamente ser judío? Esta es una cuestión muy discutida modernamente, especialmente en el Estado de Israel. Pero yo creo que para que todo el mundo lo entienda, llamamos judío al que es adepto a la religión judía. Y en cierto sentido también al que desciende de aquel pueblo que recibió a través de Moisés la revelación divina y que se siente un pueblo elegido por Dios para transmitir las verdades reveladas. ¿Y qué es ser sefardí? Sefardí es exactamente el descendiente de los judíos expulsados de España. Exacta y únicamente ese, el que desciende de los judíos que en 1492 fueron expulsados por la política de los reyes católicos. ¿Hay una cultura sefardí? Sí, la cultura sefardí es exactamente la que se ha desarrollado en la lengua judeo-española, es decir, el español que derivado del que salió con los judíos de España, el que hablaban en el finales del siglo XV, con sus derivaciones como toda lengua viva, ha desarrollado una cultura fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII, que tiene una gran literatura, con obras notabilísimas y muy importantes, que ahora se está empezando a conocer más propiamente en el mundo cultural español. Una cultura sefardí que, claro, no está localizada geográficamente en un solo lugar, por lo menos. No, en lo que era el antiguo imperio turco sí se puede localizar la propia cultura sefardí, es decir, esa mezcolanza de esencias judías con esencias hispánicas a través de la lengua y de recuerdos casi atávicos en la descendencia española de estos judíos sefardíes. Porque ha habido otra cultura que podemos llamar también sefardí en el occidente de Europa, en Ámsterdam, etcétera, pero ya es de otro signo, más propiamente cultura genuinamente sefardí es la del imperio turco. Ya. A usted, como experto que es, ¿a usted qué le parece que es Toledo para los judíos? Toledo es una ciudad fundamental en la historia de los judíos, todo lo largo de su historia, porque durante la Edad Media el núcleo
si no mayor en número, sí más importante desde un punto de vista cultural, económico, etcétera, etcétera, era el de los judíos españoles, de los reinos de Castilla y de Aragón. Y, naturalmente, de los siglos XII, XIII, XIV, que es la época del gran esplendor, la Toledo cristiana de los judíos del reino de Castilla. Toledo era entonces un poco como la capital, la gran ciudad del reino castellano, y los grandes personajes del judaísmo de entonces, grandes magnates financieros o literatos o médicos, vivían habitualmente en Toledo, aunque en la Edad Media no se puede decir el concepto de una residencia fija como actualmente, pero su casa más habitual la solían tener en Toledo, y a través de comercio y negocios en esta ciudad llegaban a tener una parte muy importante los impuestos del Estado, del reino castellano, y algunos pues a tener hasta una cierta consideración de ministros del reino, y equiparados en cierto modo, y salvando las distancias, a la nobleza. Ya. ¿A usted le parece que los judíos sefardíes pueden llevar en el corazón a Toledo como los árabes llevan a Córdoba? Indudablemente. Es decir, aunque en el siglo XV Toledo había perdido ya para los judíos la gran significación que había tenido en los siglos anteriores, pero no deja de ser el centro donde tuvo mayor difusión e importancia la cultura hebrea, propiamente judía. Aquí estaban las grandes escuelas rabínicas, los grandes filósofos, escritores, matemáticos, astrónomos, etc. Y eso es una impronta cultural que al salir de España llevaron consigo y un poco identifican su pasado español con su pasado toledano, porque era la imagen que representaba a todo el reino. De las muchas sinagogas que hubo en Toledo, nos quedan en pie actualmente dos muy hermosas, la que tenemos a mi espalda, que llamamos de Santa María la Blanca, y otra muy cercana que llamamos de Nuestra Señora del Tránsito. Ambas tienen este nombre porque fueron en un determinado momento convertidas en iglesias cristianas. Esta sinagoga de Santa María la Blanca fue edificada posiblemente en el siglo XII, en una de las épocas de esplendor de los judíos españoles en esta ciudad de Toledo fundamentalmente, y convertida en iglesia en el momento de la gran catástrofe, la gran persecución de los judíos en España en 1391. Y la sinagoga del Tránsito tiene una historia más particular porque fue edificada por uno de los grandes personajes del judaísmo español, llamado Samuel Leví, el tesorero general del rey don Pedro el Cruel. Se decía incluso que como oratorio particular, aunque esto no parece verdad. Aquella otra sinagoga de mayor raigambre histórica fue convertida ya en iglesia en el momento de la expulsión de los judíos en 1492. En aquella hay inscripciones hebreas muy interesantes, una de ellas precisamente de tipo histórico, que nos da los datos de la edificación y del poder que en ese momento tenía el judío Samuel Leví, es decir, ese tesorero general y consejero del rey don Pedro el Cruel, aunque después de haber sido gran amigo del rey, tuvo una muerte trágica a manos del propio rey, condenado a muerte y arrastrado por las calles en uno de los raptos de ira del rey así llamado Pedro el Cruel. Yo me llamo Salomón Serulla, soy vicepresidente de la comunidad sefardita de Jerusalén y tengo el gran honor de recibir a Televisión Española precisamente en el corazón del barrio judío de Jerusalén
Y en estas 4 sinagogas sefarditas, que se llaman Rabban Yohanan ben Zakkai, que son de las más antiguas de la capital de Israel, y que aquí precisamente fue donde llegaron hace más de 400 años los judíos que fueron expulsados de España en 1492 y llegaron entonces a lo que se llamaba Palestina a través del Imperio turco, del Imperio otomano. Aquí edificaron sus templos, aquí edificaron sus sinagogas y aquí rezaron en hebreo y aquí rezaron también en parte en judeo español, en ladino. Y el idioma judeo español se conserva hasta hoy en las comunidades judías de los Balcanes y de Israel. Estas sinagogas, que tienen 400 años, fueron en parte destruidas en el año 48 durante la ocupación jordana de la ciudad vieja de Jerusalén. Y una de las primeras cosas que hizo la comunidad sefardita de esta ciudad en el año 67, cuando se unificó la ciudad, fue con gran cariño y con gran ahínco restaurar estas sinagogas y abrirlas al culto. Y como ven ustedes, se han restaurado fielmente y de acuerdo con la tradición, porque el barrio judío tiene enorme importancia en nuestra historia, y tiene enorme importancia porque cuando el mundo desde Nueva York o de Madrid piensa en la ciudad vieja de Jerusalén, a veces cree que la ciudad vieja es territorio árabe, y no es así. Y estas sinagogas y el barrio judío en torno a estas sinagogas es el mejor testigo de la presencia judía en la ciudad vieja de Jerusalén desde los tiempos del rey David hace 3000 años. Aquí está la sinagoga en el año 67 y la restauración que se ha hecho después, una de las sinagogas. Y la sinagoga central que hemos visitado antes se encontraban en este horroroso estado, totalmente saqueada y destruida interiormente, y fue restaurada de esta forma. Y esto ocurrió, esta destrucción ocurrió con 35 sinagogas en la ciudad vieja desde el año 48 al año 67. Me llamo Samuel Toledano y desciendo de aquellos judíos españoles que, colocados por el decreto de expulsión de los reyes católicos ante el cruel dilema de elegir entre su fe y su patria, optaron por el duro camino del destierro. Llevaron consigo, junto con las llaves de sus casas de Toledo, el amor a la patria perdida, el amor a su cultura, a su lengua, a su civilización, lo que constituye, sin duda alguna, un fenómeno único en la historia. En nuestros días se han restablecido unas comunidades judías en España y nos encontramos aquí en la sinagoga de la comunidad israelita de Madrid. Existen unos 12.000 judíos en la actualidad en España, repartidos entre 11 comunidades. Las más importantes son las de Madrid, Barcelona, Málaga, Ceuta, Melilla y otras más pequeñas. Esta sinagoga de Madrid fue construida en el año 1968, después de la primera ley de libertad religiosa de 1967, que permitió el establecimiento de estas comunidades. Cuando la hemos construido, hemos querido poner de manifiesto el nexo que nos une con nuestros antepasados y hemos reproducido con fidelidad
y devoción el salmo que ven ustedes aquí y que figura en el friso de la Sinagoga del Tránsito de Toledo. Toledo, como saben, tiene para los judíos un significado muy especial. Es de estas pocas ciudades, como Jerusalén, como Safed, que encarnan el alma judía y que se inscriben de forma importantísima en todo el pensamiento judío. Toledo simboliza para nosotros todo ese pasado glorioso donde el arte, las ciencias, las civilizaciones de los judíos de nuestros antepasados alcanzaron su mayor esplendor. Las comunidades actualmente en España, si bien son pequeñas en número, se consideran las herederas de este pasado y se dedican a sus actividades normales, se han integrado sin ningún problema, como es lógico, a la sociedad española, ya que pertenecían ya a su lengua, a su cultura y a su tradición. El Congreso de los Diputados, en su pleno muy reciente, ha concedido a los judíos sefardíes el beneficio del plazo reducido de 2 años para el acceso a la nacionalidad española, reconociendo así en forma histórica los lazos que les unen con la sociedad española. Estamos en la Sinagoga del Tránsito, que es uno de los monumentos más importantes del arte judío en España. Por su importancia se consideró el lugar más idóneo para situar en su interior el Museo Sefardí, que fue creado en el año de 1964. Desde el año de 1964 al 71 comenzaron las obras de restauración de la sinagoga bajo la dirección de doña María Elena Gómez Moreno, directora de las fundaciones Vega Inclán, y del profesor Francisco Cantera Burgos. También en este periodo empezaron a recogerse los testimonios más importantes de la cultura hebraico-española. En el año de 1971 el museo fue abierto al público e inaugurado. Este museo pues tiene una gran problemática por sus piezas, ya que su número no es demasiado abundante. Proceden en su mayor parte de generosos depósitos, donaciones y muy pocas en propiedad. La más hermosa de todas las piezas que tiene nuestro museo es la llamada pileta trilingüe, fechada en los primeros años de nuestra era. Es una pieza que recoge en griego, hebreo y latín una inscripción piadosa. Esto nos habla, por ejemplo, del trilingüismo que manejaban los judíos españoles en los primeros años de la época romana. Este museo sefardí, en los 10 años y un poco más que lleva de existencia, es uno de los museos españoles más visitados. Un poco, por supuesto, por su exotismo, pero también porque los judíos y los que no lo son acuden a él un poco deseosos de conocer, de saber, de interesarse por este campo de nuestro pasado histórico tan desconocido. Y en este mismo barrio judío, cerca de la sinagoga, vivió otro personaje cuya mención es inevitable cuando se habla de Toledo, el Greco, ese cretense un poco misterioso de cuya vida apenas sabemos nada, pero que nos dejó el tesoro de su pintura, una de las más representativas del esplendor cultural de la España del siglo de oro. Justamente este año el Greco va a mostrar la mística de sus imágenes conmovedoras en varios museos del mundo, con una exposición que está abierta ahora en el Museo del Prado de Madrid, que dentro de 3 meses viajará a los Estados Unidos.
Ana Weich-Shahak. Yo trabajo en el Departamento de Investigación de la Música Judía de la Universidad de Jerusalén. Quiero contarles ahora un poco sobre la música de los sefaradíes aquí. Los que están al lado mío son sefaradíes venidos de Bulgaria y junto con otros de Grecia, de Salónica y de Turquía se han establecido los alrededores de Tel Aviv y han conservado hasta ahora de manera bastante viva el folclore musical que los acompañó durante todos sus años en los países del Imperio Otomano. La música de los sefaradíes que están aquí conmigo comprende distintos tipos de música, distintos tipos de canciones, todas ellas funcionales. Por una parte tenemos canciones para los ritos de transición, para las bodas, para la circuncisión, para las, que no se sepa, como se dice aquí, para las ocasiones más tristes, de muerte. Y también toda una serie grande de canticas que se cantan en toda ocasión, que se reúnen, generalmente acompañados por los panderos, o como se le dice, pandericos. Todo este folclore, en especial conservado, podríamos decir, en boca de mujeres, y pasados así de generación en generación. Esas canciones ingenuas las cantaban los judíos que fueron expulsados de España hace 500 años. Esas son canciones que los niños judíos sefardíes han oído de boca de sus padres generación tras generación. Uno de esos niños judíos sefardí es hoy un hombre ilustre del Estado de Israel, Isaac Nabón, presidente del Estado, que ha recibido un equipo del Arte y Vivir justamente para hablar del fenómeno de la cultura sefardí incrustada en una sociedad moderna. Bueno, primeramente cuando se trata de España, en el pueblo judío en general, especialmente los sefarditas, hay una sensación ambivalente. Por un lado, llevamos las memorias de un periodo trágico, la expulsión de España. Pero, por otro lado, hemos llevado la cultura española de nosotros. Las canciones que mi madre me cantaba, canciones de cuna, eran en español. En el carácter, yo creo que hay cosas que son españolas. Nos llevaría mucho tiempo para desposarlo, pero estoy convencido de eso. Es digamos, uno enamorado que está enojado porque lo habían traicionado. Una cosa por ahí anda, ¿no? Emocionalmente. La cultura sefardí es una de las dos grandes culturas de la diáspora judía. Estas culturas se están fundiendo en una sola cultura que podríamos llamar la cultura israelí. Uno quiere o no, desaparecen lentamente. Bueno, la cultura sefardí, primeramente hay que saber quiénes son los sefarditas. La gente no se da cuenta que la mayoría de los judíos españoles sefarditas fueron aniquilados por los alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Las grandes comunidades de sefarditas de Francia, de Italia, de Holanda, de Bélgica, de Alemania, de Yugoslavia, de Grecia, de la isla de Rodas, todos esos desaparecieron, ya no existen, y hay una actividad cultural, lingüística y musical sefardita muy, muy elevada. Los liquidaron. Los que se salvaron son los sefarditas que vivían aquí, en este país, las antiguas generaciones como la nuestra, por ejemplo, la comunidad judía de Bulgaria, los de la Turquía, los que vinieron aquí, algunos de Grecia y de Tánger, y eso es. Es decir, la mayoría de los sefarditas ya no existen.
Ahora, la segunda generación ya empieza a olvidar un poco el idioma, la tercera apenas sabe algo. Lo mismo ocurre con el yiddish. Pues estamos forjando una nación y hay distintas culturas aquí. Y cada comunidad contribuye lo típico, lo que es suyo, y en esas cosas no se puede dictar, es cuestión de gusto. El pueblo acepta o rechaza lo que le gusta o lo que no le gusta. No hay que olvidar que vivimos en un mundo donde los medios de comunicación son muy intensos y rápidos y estamos también bajo influencia. Me imagino en España también. Lo que es América, lo que es Europa, cada país influye sobre el otro. Lo vemos todo por la televisión sin quererlo. Influye, deja sus huellas. Y el problema verdadero es cómo se puede mantener una civilización antigua, mantener nuestras tradiciones, al mismo tiempo que tengamos los logros de la ciencia y la tecnología moderna. Yo quisiera ver la cultura de Israel basada en nuestra herencia espiritual, que llega de tantas comunidades, y al mismo tiempo no tapar los oídos de lo que ocurre en el mundo, hacer la posibilidad que las ventanas estén abiertas también para los vientos de la civilización, de lo mejorcito que existe en el mundo. Los fundadores del Estado luchaban mucho por la calidad de la sociedad. No habían definido tanto qué tipo de cultura debemos tener, pero sí habían destacado la importancia de tener un nivel muy elevado de población, de gente. Ellos estaban, empapados de cultura judía muy profunda y es muy grande porque son tantos miles de años de creación. El mundo conoce la Biblia, pero no solamente la Biblia. Después de la Biblia viene el Talmud, que es tan enorme en cantidad y en profundidad y sabiduría, pensamiento, ley, filosofía. La poesía y la literatura de la Edad Media en España, que forma parte integral de nuestra cultura, especialmente en la liturgia, en la sinagoga, en el rezo. Y después vienen las creaciones de comunidades en muchas partes del mundo. Esta fue la base. Claro que toda esta gente tenía también gran conocimiento de la cultura europea. Es decir, esas dos fuentes principales. Yo diría que debemos agregar también mucho de la cultura de la región, de los países árabes, del idioma árabe, de la cultura musulmana, que en parte existía en la Edad Media. Ben Gurión era el fundador, el padre del Estado de Israel. Un día recibió 4 tomos de un libro escrito en castellano sobre la vida y la filosofía de Spinoza, el gran filósofo Spinoza. Baruch Spinoza, él admiraba tanto a Spinoza y quiso leer los libros, pero estaban escritos en castellano, escritos por un profesor de la Argentina, León Duchovny. Y dijo, ¿y cómo se hace? Dijo, bueno, voy a aprender el castellano para poder leer esos libros. Y le dijeron, aquí anda un joven que recién viene. Yo estuve en nuestro servicio diplomático 2 años y aprendí allí el castellano, en la Argentina y Uruguay. Y yo empecé a enseñarle el idioma castellano. En aquel entonces se veía mejor que hoy. Lamentablemente he perdido mucho de conocimiento, no tengo mucha práctica. Entonces yo le enseñaba, yo le explicaba las palabras y él me explicaba el contenido de la idea. Pero después, ya que aprendió el idioma, más o menos, quiso leer el Quijote en el original. Y le compramos el Quijote, pero también le compramos también un Quijote
con muchas interpretaciones ahí, de 10 volúmenes. Y los leyó todos. Y hasta hoy, si usted va en Sde-Boker, en el desierto, donde él vivía allí, cuando dejó el gobierno, y va a ver ahí esos 10 libros con anotaciones, con su pluma y letra, y con diccionarios y todo eso. Y después ya empezó a leer otras cosas. Unamuno, del sentido trágico de la vida, algunos de los autores y poetas de la América Latina, también Bodas de Sangre, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Gabriela Mistral, distintas cosas. También le gustaba más bien el pensamiento y lo clásico. Lo que más le gustó del Quijote era el discurso del Quijote frente a los pastores, que empieza: dichosos siglos y siglos dichosos, hablando de la vanidad del dinero, y lo aprendió de memoria y lo citaba mucho. Él pensó, su opinión era que el Quijote, que Cervantes, cuando empezó a escribir el Quijote, no supo de antemano cómo no lo iba a terminar. Y él nota que en cierto punto ya empieza otro tipo de Quijote. No es una continuidad del mismo tipo humano del Quijote en el final como en el comienzo. Así decía, y empezaba a explicar y citar, y se pasó, no sé, bueno, encontró tiempo. A veces, cuando hubo una discusión un poco aburrida del gobierno, el gobierno salía afuera y me decía: vamos a tomar Quijote algunos minutos. Nos sentamos 10 minutos, 15 minutos, y él era capaz de 5 minutos, de 10, de 15, cada minutito tenía su importancia. Volvemos a Toledo. De Toledo dijo Bartolomé Cosillo en su libro sobre el Greco que era el conjunto más acabado y brillante de lo que han sido la tierra y la civilización genuinamente españolas, que es el resumen más intenso, más brillante y más significativo de nuestra historia. Hemos hecho un breve recorrido por Toledo y por su ciudad gemela en Israel, por Safed. También hemos hecho un recorrido por el fenómeno de la cultura sefardí, que está tan profundamente ligado a ambas ciudades. Pero ahora volvemos al Greco, a este entierro del conde de Orgaz, de Domenico Theotocopuli, probablemente su obra más significativa y más perfecta, una obra con la que culminó su pintura, con la que se adelantó a su tiempo y en la que sobre todo nos ha ofrecido una reflexión sobre la condición del hombre y su papel en la tierra, con ese especial acento que puso en su pintura el alma y el cuerpo de la sociedad castellana. De este cuadro dicen algunas personas que es el equivalente artístico del Quijote, un cuadro lleno de contrastes, como los españoles, como los judíos también, y desde luego como Toledo, esta ciudad en la que las piedras hablan de tantas y tan distintas cosas, esta ciudad en la que vale la pena vivir, o como el conde de Orgaz, también hasta morir.
Abre tu puerta cerrada, que en tu barco no hay. El amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Yo demandé por la tu hermosura, como te la dio el río. La hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. Abre tu